Muy bien. Tengan muy buenas noches, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar nuevamente en esta plataforma. El día de hoy, como es anunciado, tenemos la última doctrina, la doctrina de Cristo. Cuando pensamos en esa doctrina, nos ponemos a pensar que realmente toda una vida nos lleva a aprender y conocer a Cristo. Intentarlo dar en 35, 60 minutos suena como muy complejo, pero vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos bendiga, que nos ayude. Y les invito a hacer una oración. Padre Santo, bendito y alabado, glorificado sea tu nombre. Venimos aquí, Padre del cielo, con necesidad de ti. Y queremos, Señor, que tú ilumines nuestros pensamientos. Padre, que tu Santo Espíritu nos dé el mensaje, que es un mensaje de vida a través de tu Hijo. Gracias te damos por todo el plan. Gracias te damos por lo maravilloso de Jesús que vino para salvarnos. Señor, ayúdanos a conocer tu carácter en profundidad y hacer que Cristo en nosotros se manifieste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que hay otros hermanos pendientes y vamos a empezar a compartirles las diapositivas. Esperamos que se puedan ver. No sé si pueden ver ahí, perdón. Gracias. No son muchas diapositivas y si por el tiempo no podemos, hermanos, ver todo, entonces vamos a tener que dividirlo en unas dos porciones para que no sea muy agotante. El día de hoy vamos a ver el tema de la cristología. ¿Y cómo vamos a dividir? Lo vamos a dividir en 5 incisos. Es un tema muy grande, pero vamos a dividir en 5 incisos sin ninguna regla teológica, sino más bien incisos que tal vez considero debemos aprender, principalmente yo. Entonces, vamos a ver una introducción a la cristología. Vamos a ver una revisión panorámica, mis hermanos, acerca de las diferentes teologías sistemáticas que hablan de la cristología. Vamos a ver a Berkhoff, vamos a ver a diferentes, a Lewis Schaeffer, vamos a ver diferentes autores que hablan de la cristología. Vamos a entender un poco del protoevangelio para tener una vista panorámica. Vamos a ver el gran contraste de la deidad de Cristo, en su contraste como ser humano, como Dios humanizado y como Cristo glorificado. Y vamos a ver como último el carácter de Cristo. Que Dios bendiga este momento. Cuando nosotros hablamos del estudio de la persona de Cristo, vamos a ver que es una tarea de toda una vida, mis hermanos. Es tan amplio este tema, es tan profundo, mucho se ha escrito, mucho se ha dicho, y la Biblia no solo se conformó con un solo evangelio que hablaban de Cristo, 4 evangelios que hablaban de Cristo. Entonces, ahí vemos lo profundo que es. El tema de Cristo está en el Antiguo Testamento. El tema de Cristo está principalmente en el Nuevo Testamento. Quiere decir que todo el tema de la Biblia es Cristo. Así que es un tema tan profundo, aún sea un estudio exhaustivo que nos lleve 40 lecciones, sigue siendo muy superficial. Porque es un tema muy grande que debemos no solo cognitivamente aceptar, sino debemos
de conocerlo y de hacerlo nuestro. La persona de Cristo no solo es un tema cognitivo, sino es una deidad que está entre nosotros, en nosotros y con nosotros. Así que el estudio de la persona de Cristo es la tarea de toda una vida del creyente. Lo crucial de la doctrina es que la salvación de cada persona depende del concepto y de la convicción que tenga acerca de este tema. Este tema es el eje por el cual nosotros vamos a ser salvos o no con respecto a este tema. Podríamos prescindir un poco o no estudiar mucho sobre escatología. Se puede. Tal vez sobre bibliología se puede. Entender la teología propia de Dios es más compleja, pero podemos estar con ciertos espacios en blanco, pero para la doctrina de Cristo no. Y esa es la tarea de toda nuestra vida. ¿Qué dicen los teólogos sobre esto? Vamos a hacer un recorrido. Vamos a ver a Berkov. Berkov, con respecto a la cristología, la divide en 3 temas. Que claro está, cada tema está dividido en 15 elementos. Quiere decir que son de 3 categorías de cristología que usa Berkov. Son 45 lecciones. ¿Cómo lo divide? En 3 elementos. Como la persona de Cristo. Y esto es común que veamos en todos los teólogos, que dividen la persona de Cristo. Luego, los estados de Cristo. Los vamos a ver despacio. Y por último, los oficios de Cristo. Así lo divide Berkov. Creo que Berkov es el que tiene muy amplia su teología sistemática y nos describe bien la cristología. No incluye la salvación aquí, a diferencia de otros, que sí incluyen la salvación y la cristología. Grudem es otro teólogo que lo divide en 4 elementos, la cristología, como la persona de Cristo, igual que Berkov, los oficios de Cristo. Sin embargo, él sí incluye la salvación. La expiación la toma como un tema. Y como otro tema importante en la cristología, la resurrección de Cristo. Cuando vemos el autor Macún, este autor lo divide en 6 temas, la cristología. La preexistencia de Cristo, aunque Berkov lo toma como preexistencia de Cristo, pero lo toma en las subcategorías. En cambio, Macún lo toma como categoría primaria. La preexistencia de Cristo, el nacimiento de Cristo, la humanidad de Cristo, la resurrección de Cristo, la encarnación de Cristo, la deidad de Cristo y la muerte de Cristo. El maestro Sproul, ustedes saben que soy un poco adepto al maestro Sproul, tiene su documento que se llama Doctrina de Cristo. Él divide la doctrina de Cristo en 12 secciones. En una habla de la deidad de Cristo. En otra sección habla de la no pecaminosidad de Cristo. En otra, el bautismo de Cristo, Cristo como mediador, Cristo como subordinación, nacimiento de Cristo, la gloria de Cristo, el oficio triple de Cristo. Aquí ya sería el oficio de profeta, el oficio de rey y sacerdote. Exactamente. Luego habla de la humanidad de Cristo. Y él habla de lo que poco se habla del Dios humanizado. ¿Qué vamos a entender más? ¿A quién vamos a entender más? A la deidad de Dios, que es un Dios
no conocido, porque inclusive su mismo nombre no lo podemos pronunciar porque somos seres inferiores. Pero en cambio, el Dios humanizado es más cercano a nosotros y como que es más fácil de estudiar, más fácil de comprender, más fácil de aceptar y más fácil de imitar. Porque nosotros tenemos que llegar a la medida del varón perfecto, Cristo Jesús. Esa es nuestra misión en la tierra, imitar a Cristo. Habla acerca del Dios humanizado. Luego habla del unigénito, de la ascensión de Cristo y de los títulos de Cristo. Llevando a otra teología sistemática muy buena, Lewis Schaeffer habla de la cristología, pero lo divide en 7 elementos: la preexistencia de Cristo, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la unión hipostática, los nombres de Cristo, la encarnación de Cristo y la kenosis. Entendiendo que kenosis, Lewis Schaeffer habla sobre se despojó de su gloria para venir aquí a la tierra. Esa es la kenosis. Vamos a ver a este autor, uno de los pocos teólogos protestantes, porque todos los demás son teólogos o reformados, o son teólogos bautistas, o son teólogos presbiterianos. Pero en este teólogo sí es un teólogo pentecostal. Lo divide en 3: naturaleza de Cristo, obra de Cristo y dignidades de Cristo. Marcos, Mier sería Mier Perman. Exactamente, Pierman. Eso es, Mier Perman, eso es. Vamos a ver a Buswell, uno de los teólogos que tiene 4 tomos enormes de la teología sistemática, uno de los extensos, igual que Schaeffer y al igual que Berkhof. 4 tomos, divide de la persona de Cristo, la expiación de Cristo, la aplicación de la expiación de Cristo. Vamos a ver a un sumario teológico. Hay un sumario teológico. ¿Por qué se llama sumario? Porque agarró diferentes doctrinas y las englobó en una sola. Agarró parte de Berkhof, agarró parte de Grudem, agarró parte de Lewis y las englobó. Eso se llama un sumario teológico de Lexham. Este sumario teológico lo divide en 3 nada más para no complicarlo. Luego subcategorías que se dividen en 50 categorías. Esta es la persona de Cristo, el Cristo como mediador y Cristo el Salvador. Habla de soteriología en cristología. Y luego vemos otro protestante de tipo pentecostal, Duffield. Habla de la muerte de Cristo, habla del estado intermedio de Cristo, habla de la segunda venida, como es de costumbre y común que nos han enseñado, habla de la gran tribulación, como es la doctrina de la tribulación, habla del anticristo y de último habla del milenio, como es propio de los pentecostales hablar de estas escatologías muy propias, de lo cual los otros no hacen mucha mención. Lo que sí es un denominador común entre todos los teólogos es que la persona de Cristo es un área común de denominador y los oficios de Cristo. Ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento si es que así lo desean. Entonces, un teólogo que nos falta que ver es Francisco Lacueva. Francisco Lacueva estuvo aquí en Guatemala, es español, vivió mucho tiempo aquí en Guatemala, era católico, luego se volvió protestante y tiene 9 tomos de teología sistemática. Y entre eso usa la cristología
y la divide. Esta es una división de Francisco de la Cueva en Cristología. ¿Por qué lo tomo a él así como para desglosar las categorías? Porque es un autor latinoamericano. Es un autor que tiene mucha experiencia, pero es de habla española. Cristología la divide en la persona de Cristo, como los otros teólogos, los estados de Cristo y los oficios de Cristo. Cuando hablamos de la persona de Cristo, estamos hablando de la plenitud de los tiempos, de la antropología y la cristología. Estamos hablando de las controversias de la cristología en todos los tiempos. Estamos hablando de la cristología de la reforma, la contribución de la reforma a la cristología. También se habla de los nombres de Cristo. ¿Cuáles son los nombres? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cristo como hombre, otra vez Dios humanizado. También Cristo como Dios. Las dos naturalezas de Dios, la unión hipostática que todos lo toman y el carácter de Cristo. Es de mencionar que Francisco la Cueva utiliza 4 capítulos acerca del carácter de Cristo, un poco similar a Berkov y un poco similar a este otro Grudman. Entonces, cuando nosotros hablamos de los estados de Cristo, vamos a ver un estado de humillación cuando se despojó de su gloria, de un estado de encarnación del Verbo, de su concepción virginal, de su nacimiento, de su bautismo, de los sufrimientos del Salvador, del descenso al Hades, de la resurrección de Cristo, de la ascensión y de la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos de los oficios de Cristo, vamos a hablar el oficio profético. Cuando hablamos de los oficios de Cristo, hablamos el oficio sacerdotal. También en los oficios de Cristo se encuentra la categoría causa y necesidad de la expiación, la naturaleza de la expiación, el oficio de rey, Cristo como rey, el propósito y alcance de la expiación, la obra intercesora de Cristo, el reino de Dios en Cristo. Miren cómo está dividido. Cada clase nos llevaría en promedio, por ejemplo, si hablamos del carácter de Cristo en la persona de Cristo, son como 4 temas, serían 4 lecciones solo en esa. Quiere decir que el tema que queremos abordar es un tema muy amplio, de hecho, que nos llevará toda una vida conocer a Cristo y llegar a la medida del varón perfecto. Vamos a continuar con las otras diapositivas. Cuando nosotros vemos y colocamos Cristo en el Nuevo Testamento, vamos a ver que Marcos usa un 3.7% en el nombre, utiliza un 3.7% de todo el Evangelio, tiene Cristo. También Marcos, Lucas, Juan, todo el Nuevo Testamento. Entre estos, por ejemplo, está Primera de Corintios, Romanos y Segunda de Corintios, usan con bastante frecuencia el término Cristo. Efesios, nuestra carta a estudiar, usa un 9.6% de la palabra de Cristo. Hay que mencionar que esta estadística está en base a la Biblia Reina Valera 1960. Puede variar los conceptos de acuerdo al tipo de versión bíblica que utilicemos. Pero aquí nos damos cuenta de que Cristo es común denominador en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar del protoevangelio. Hermanos amados, desde el Génesis
a lo largo de la historia de los libros. ¿Qué significa proto? Proto es previo, proto es primero, primer evangelio. Desde Génesis 3 ya habíamos visto nosotros que Jesucristo, que Jesucristo hacía su arribo en Génesis, aunque su arribo como redentor, no como creador, porque como creador lo había hecho antes, pero como redentor lo hace en el capítulo 3. Así que los libros de historia del Antiguo Testamento que describen los detalles del tabernáculo, por ejemplo, que el tabernáculo es un encarnado en Jesús mismo. Digamos que el tabernáculo era el simbolismo de Jesús, quien en su persona y obra es el tabernáculo del Antiguo Testamento. Desde Mateo, ahora hablamos del Nuevo Testamento, desde el Mateo hasta Apocalipsis, el motivo central del Nuevo Testamento es Cristo. Y podríamos decir motivo central del Antiguo Testamento es de como redentor Cristo a partir del Génesis número 3. Entonces, dice en Lucas 24, 25, entonces Jesús dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y qué dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y entonces les recordó a todos los maestros de la ley, Jesucristo, que él estaba presente en el Antiguo Testamento. Y dice, comenzó a describir todo la línea del tiempo de Cristo Jesús a partir de Moisés, dice la Biblia, literalmente, y continuando con todos los profetas. Les explicó lo referente a él en todas las escrituras del Antiguo Testamento. Qué bello es esto. Esto sí es hermoso. Ahora, ¿por qué les quiero hablar de protoevangelio? ¿Y a qué se refiere el protoevangelio? Es antes de los evangelios conocidos, los evangelios sinópticos. Había un evangelio como Jesucristo como redentor. ¿Cuándo? Cuando sucedió esto. Y pondré enemistad entre ti, le dijo Dios a la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Están hablando de la mujer y están hablando de la serpiente. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente iban a estar en enemistad, en contra. Dice, en griego lo revisamos y dice, van a ser enemigos. Y dice, él te herirá en la cabeza. Está hablando que la simiente de mujer, al final de la simiente de mujer, va a haber un hombre que va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Entonces, aquí creo que me gustan mucho los dibujos. Y entonces vamos a ver. Aquí tenemos a Eva versus la serpiente. Entonces Dios le dijo a Eva que la simiente de ella, simiente significa semilla o generación, la simiente de Eva iba a ser María, la Virgen María. Y como María dio a luz al Cristo Redentor, entonces ya el protoevangelio está hablando en que el Cristo Redentor le herirá la cabeza a Satanás, que es, y ahora si vemos por el otro lado, la serpiente, figura de Satanás. También sus simientes son los hijos que no reconocen a Cristo Jesús. Y también son los espíritus inmundos, los espíritus y demonios. Esta es la simiente de la serpiente. Y la simiente de la mujer iba a ser María y como consecuencia iba a ser Jesucristo y todos nosotros. Aquí estamos todos nosotros.
simientes de Eva. Aquí está Adán. Y entonces iba a haber una lucha final. El pie de Jesucristo iba a estar sobre la cabeza de Satanás. Sin embargo, este pie herirá la cabeza de Satanás, pero como último momento, Satanás todavía le da un mordisco al talón, al carcañar, y entonces aquí vemos el protoevangelio, finalmente ya dilucidado que iba a haber una victoria en Cristo. Pero ¿a qué quiero llegar? La situación es de que entonces, cuando estaba Adán tenía que agarrar esta promesa de que simiente de Eva iba a dar un redentor, y este redentor en el futuro iba a aplastar la serpiente. Y Adán fue salvo porque creyó que en el futuro iba a haber un rey que iba a aplastar la serpiente de Satanás, la serpiente de Satanás. Iba a haber un rey. La pregunta es, ¿Adán fue salvo? Sí. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús, mis hermanos. Adán creyó en Jesús. Según este nuevo mensaje, según esta enemistad, él tuvo fe que iba a venir un Salvador, simiente como consecuencia de la generación de Eva, y este iba a ser un redentor, y él tuvo fe en el futuro, que iba a venir el redentor. Nosotros, qué gran diferencia. Nosotros ya no es un Dios que va a venir, porque en el Antiguo Testamento, Cristo Jesús era la figura y la sombra de lo que iba a venir. Entonces, a eso se refiere el protoevangelio. Entonces, yo creo que en esto me gustaría comentarles una pequeña historia que juntamente lo vivimos con el doctor Ramírez. Creo que el 2016, 2015, me comentó un día él y me dijo, fíjate, dijo que hay unos hermanos que yo estoy viendo de diferente iglesia, en donde ellos hicieron el arca del pacto en réplica, digamos que el cofre, y este cofre lo traen en diferentes actividades de la iglesia, y pues le dan cierta honra a este cofre réplica del arca del pacto. Y yo le digo, ¿cómo es así? Fíjate que ellos lo mencionan así. Yo no me quedé tranquilo. Ese día me quedé con la idea esa que no me pareció muy buena, realmente. Y le dije a él, no le dije de una vez lo que pensaba. Le dije, mira, Marvin, esta es una situación que parece que no coincide con el evangelio. Pero no le comenté en ese momento, pasaron el siguiente día y no se me quitaba eso de la cabeza. Yo me recuerdo que iba a ser un día domingo donde teníamos que dar un mensaje acerca de Hebreos, y empecé a leer queriendo estudiar Hebreos, pero encontré justamente Jeremías, donde habla que el arca del pacto ya nadie sabrá de eso. ¿Por qué? Porque se destruirá, ya no habrá arca del pacto. Entonces le hice un pequeño documento, creo que a ver si todavía lo tiene Marvin ahí, en 2016, estaba buscando ese documento por acá, pero la situación es esta. Yo dije, ¿cómo voy a explicar una cosa pasada con la cosa futura? Y justamente una semana antes, mi hijo me dijo, fíjate, padre, que tenemos que ir con el ginecólogo porque mi esposa está embarazada. Y le digo, yo tengo algunos compañeros que son ginecólogos y tengo mucha confianza y te voy a llevar con uno de ellos. Y llegué con el ginecólogo, le dije, fíjese que traigo a mi hijo y a mi nuera, a mi hija, y vamos a tener un nieto o nieta, no sabemos. Pero
estoy muy emocionado y yo quiero tomar fotos y toda la situación. Entonces me dijo, aquí está el ultrasonido, es una caja. Y me dijo, en este ultrasonido vamos a ver el nieto. Y yo con mi foto, con mi cámara. Y de repente le hizo un ultrasonido a mi nuera. Estaba juntamente mi esposa y mi hijo. Y cuando vimos nosotros, el patojo levantó la cabeza y se mostró de perfil. Y él lo reconstruyó en 3D, en tercera dimensión. Y cuando yo lo vi, sentí que lo conocí. Y le dije, ¡qué lindo! Yo como un acto así ¿cómo les dijera yo? De muy materialista. Fui a agarrar la caja del ultrasonido. Y dije, mi nieto, mi nieto. Claro está, le tomamos fotos y toda la situación y venimos y luego fuimos con una segunda ocasión y yo me recuerdo que él nos citó 3 veces, pero fuimos solo 2 veces emocionados y nos dijo, miren, en esta vez ya vimos, es un varoncito y no sé qué. Y empezamos nosotros a festejar y todo y nos venimos. ¿Por qué les traigo esto? Porque justamente en el documento que hicimos con el doctor Ramírez le dije, esto se parece a lo que vivimos anteriormente. ¿Por qué? Me dijo. Porque Jesucristo estaba en réplica en futuro en el arca del pacto. Inclusive en el propio arca del pacto podemos ver las figuras que representa a Jesucristo. Pero eso es en la antigüedad. Pero ahora que ya nació, ya tenemos a nuestro Dios, ya no necesitamos ninguna simbología judaizante para entender que tenemos que amarlo, a menos que no lo conozcamos. Ahora, le digo yo, no puede ser esto, que yo teniendo mi nieto ya nació, lindo mi nieto, diga yo, ¿dónde está el ultrasonido? Está en Reu con el ginecólogo, voy a abrazar el ultrasonido otra vez. No, porque en el Antiguo Testamento, en el protoevangelio, era un Jesucristo que iba a venir. Pero todas las ideas, todos los utensilios que representaban a Jesucristo ya no tendrían, según Jeremías, ningún valor, porque finalmente el verbo se iba a hacer carne y iba a habitar entre nosotros. No nos íbamos ni a recordar del arca del pacto. Ahora la pregunta es, ¿dónde estará y qué hubiera pasado si existiera todavía el arca del pacto? Si Dios no lo hubiera deshecho. Puede ser que muchos lo adoraran, si se hacen réplicas de eso. Pero eso era una figura y una sombra de lo que iba a venir. Y creo que eso nos sirvió de mucha ayuda juntamente con el doctor Ramírez cuando elaboramos este documento. Creo que eran 3 páginas en donde dimos algunas situaciones, pero el objetivo es, esto era como un ultrasonido, hermanos, antes, cuando el nene no había nacido. Pero cuando ya nació, teníamos que festejar y ver al niño. Entonces, a eso se refiere el protoevangelio. Pienso yo, Moisés fue salvado porque confió en Jesús. Abraham tuvo fe en Jesús. Eso prefiero que ustedes mismos hagan su investigación. Vamos a ver. Una de las cosas que yo no mucho se han dado cuenta cuando hablamos de teología sistemática y doctrinas, no hablamos mucho de escrituras, de documentos, de versículos, porque sería tantos versículos, pero yo quiero que aquí hay un versículo que lo revisemos, no podemos pasarlo desapercibido. Está en Apocalipsis 5, si alguien lo puede buscar. Apocalipsis 5. ¿Qué dice aquí? Le coloqué ya el gran contraste. Aquí habla Juan, estando en Patmos, en Apocalipsis 5, y dice,
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, que estaba sellado con 7 sellos. Pero vi un ángel poderoso. Ese ángel poderoso era físicamente poderoso, más grande de altura y de constitución que los demás ángeles. Digamos, un gran ángel poderoso que pregonaba a gran voz. Digno es, ¿quién es el digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni mirar su contenido. Y dice Juan, y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, dice Juan, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y sus sellos. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, 7 espíritus de Dios enviados por la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada de uno tenía un arpa y copas de oro, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un solo reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Aquí, mis hermanos, cuando Juan está describiendo que no hay nadie que pueda abrir ese libro, uno de los 24 ancianos dice: el león de la tribu de Judá. Pareciera ser que uno espera, o que Juan, o que yo esperaría, que saliera un gran león, como el gran ángel estaba mencionando, pareciera que en altura y en constitución era mucho mayor que los demás que estaban ahí. Entonces él dijo: miren, no hay nadie que abra esto. Pero cuando Juan empezó a llorar, uno de los 24 ancianos le dijo: no, sí hay alguien, el león de la tribu de Judá. Uno esperaría que ese león enorme hiciera su entrada ahí y abriera los 7 sellos. Pero miren el contraste. El que entra es un cordero inmolado, increíble, que va a abrir los 7 sellos. El cordero representa la humillación de Cristo, porque se despojó de su gloria en ese momento que vino aquí a nosotros. Y también la exaltación de Cristo en dimensiones multifacéticas de Cristo. Tal vez es uno de los versículos que estuvimos estudiando hace como un par de meses con unos hermanos, y a mí me impresionó cómo hizo su entrada en el Apocalipsis Cristo Jesús como un cordero, y todos le cantaban el Cordero Santo. Otro de los versículos, aparte del capítulo 5 de Apocalipsis, quisiera que ustedes estuvieran rumiando después acerca de Hebreos 1. Y su versículo es 1, así que no hay necesidad de memorizar, solo es Hebreos. Y dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Increíblemente, no sé qué tanto la profesión, el oficio profético de los profetas quedó subyugado mediante la revelación del Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo.
el Hijo irradia la gloria de Dios, qué bello es esto, y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Vemos nosotros que Jesucristo es una revelación de Dios mismo. Es la revelación suprema, sustituyendo una revelación anterior por medio de los profetas, a través ahora de su Hijo, porque este Hijo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesús es la curación del pecado. Y aquí vemos la victoria final que le preguntábamos a uno de los hermanos la vez pasada, si lo vemos en Cristología o lo vemos en la otra doctrina que estamos viendo, pero Jesús es la curación del pecado, la purificación de nuestros pecados. Ahora, hay tres formas como que de buscar, como que de entender a Cristo. Me recuerdo que un día hicimos un pequeño mensaje sobre, se llamaba las tres dimensiones de Jesús, le coloqué. El Jesús histórico, que muchas veces buscamos. El Jesús religioso como judío. O el Jesús personal que cambia, que entra en nosotros. Pero aquí vemos en Corintios 1:22, porque de verdad los judíos piden señales. Digamos que buscaban milagros y señales del cielo. Esas tres formas de buscar a Cristo. A través de los carismas. Aquí estamos nosotros y es a través de los carismas. O, dice, los griegos buscan sabiduría o a través de la filosofía, el alto conocimiento. Pero de una vez dice Pablo, pero nosotros, dice, no buscamos los carismas, digamos los milagros, los prodigios. No es de que es parte del evangelio, sí, pero no es el foco principal, ni la sabiduría. Aunque pueden ser que muchos llegan a conocer a Cristo para ser sabios, pero eso no les va a garantizar su salvación. Aunque muchos hagan milagros, eso también no les va a garantizar su salvación. Pero miren, dice, en el versículo 23 de 1:22 de Corintios, dice 1 Corintios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Increíblemente, cuando buscamos la palabra crucificado, en griego es estauro. Este estauro es literalmente 47:17 en Strong. El código Strong es subyugar el egoísmo, increíblemente. No está hablando propiamente de la crucifixión de Cristo, sino está hablando de un Cristo que tiene un carácter que puede subyugar su egoísmo ante las necesidades de los demás. Entonces, ¿no será, hermanos, que nosotros nos dedicamos muchos a los carismas y a representar los carismas de Cristo, cuando otros se dedican a la sabiduría de Cristo? Y que Pablo dice que debemos de tener el carácter de Cristo. ¿Qué carácter tenía Cristo en nosotros? Si Cristo en la preposición en está dentro de nosotros, ¿qué le impide decodificarse y expresarse en nosotros? ¿Qué le impide a él? El hecho de que no demostremos, de que no exterioricemos su carácter, el carácter de subyugar el egoísmo. Ahora, ¿por qué no podemos subyugar el egoísmo? Porque nosotros mismos tenemos diferentes áreas en nuestra vida que le decimos, Señor, perdóname, pero este es mi carácter. Yo soy Marcos y así nací, así seguiré y posiblemente me moriré. Ese es mi carácter. Pero Él quiere hacer su arribo en mi carácter para poder decodificar su ADN y expresarse de la forma en que soy, de la forma que es en mí. No de la forma que soy, sino de la forma que Él es en mí. Ahora, nos gustan mucho los carismas. ¿Por qué nos gustan más los carismas que su carácter? ¿Por qué nos gusta más entender de la sabiduría de Cristo?
La sabiduría y los principios de Jesús te llevarán una buena vida aquí en la tierra. Pero conocer a Jesús te garantizará la salvación. Digamos que solo su sabiduría nos va a dar una buena vida y cómoda aquí en la tierra. De hecho, que los mayores libros de superación personal están hechos a base de los principios que utilizó Jesús. Pero eso no nos garantiza la salvación. ¿Quién nos garantiza la salvación? Nosotros en este mundo estamos para tomar el carácter de Cristo. Ese es el objetivo fundamental de nuestra vida. No demostrar mucho sus carismas, aunque es parte de. No demostrar mucho la sabiduría o hacer alarde de la sabiduría, aunque es parte de. Eso es fruto. Pero nosotros debemos de emular su carácter, porque está Cristo en nosotros. Si está en nosotros en la preposición en, si está en mí, ¿por qué no se manifiesta esto en mí? Entonces, vamos a seguir. Tal vez una de las ideas importantes es saber quién es Jesucristo. No como me lo hayan dicho ni como me lo hayan contado, sino como Jesús, como el Espíritu mismo me lo haya revelado. ¿Quién dicen ustedes que soy? Pues unos dicen que Elías, pero ¿quién dicen ustedes? Levantó la mano Pedro, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y él dijo, de plano dijo, Pedro dijo, ya tengo 100 puntos porque sé entender. Jesús le dijo, no te hagas tan grande, porque mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Ni siquiera es un don tuyo. Quiere decir que para conocer a Jesucristo tiene que haber una precondición, que el Espíritu Santo nos lo revele del Padre. ¿Cómo es esto de las dos caras? ¿Por qué? Cristo nos revela al Padre. Porque quien me haya visto a mí, ha visto al Padre, dijo. Pero para conocer a Cristo, tenemos que recibirlo del Padre a través del Espíritu Santo. Entonces, hablando del carácter de Cristo, entendiendo carácter como honradez, honor, integridad, moralidad, perfección de Cristo. Carácter humano, no divino, humano. ¿Podría haber sucedido la expiación sin el carácter noble aprendido de mí? Dijo Jesús. ¿Y qué vamos a aprender? Que soy humilde y manso de corazón. ¿No será que esta mansedumbre lo llevó a soportar la maldad de la experiencia de la expiación y no dijo nada con sus detractores? Es más, Padre, perdónanos porque no saben? ¿Qué carácter? Carácter que no se ensimismó a sí mismo, sino todo lo dio por nosotros, que tal vez ni siquiera habíamos hecho ningún tipo de mérito. Entonces vamos a ver, ustedes saben que me gusta hablar de trilogías, porque se entiende que son 3 elementos de un mismo concepto. Trilogía beneficiosa de Cristo. Esto es muy importante. Es necesario, mis hermanos y hermanas, conocer el nombre de Cristo. Pero además de eso, tenemos que conocer un segundo elemento. Conocer la redención y qué significa la resurrección de Cristo en nosotros, no en Él. ¿Qué significa la resurrección de Cristo en nosotros? Pero no solo esto. El día de hoy nos estamos enfocando a conocer el carácter de Cristo. Porque el conocer el carácter de Cristo nos conduce automáticamente al Padre. Y son la base y la fuente última de un cambio radical en el corazón humano, que nos conduce a una conversión profunda y nos mantiene fieles hasta la muerte, conociendo el carácter de Cristo. Es decir, aumentar nuestro saber sobre el carácter del Salvador es esencial para recibir el poder de su palabra y la salvación.
Indicadores del carácter de Cristo. Capacidad de resistir las tentaciones, de lo cual muchos de nosotros, y yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo, he fallado. Pero ese es el objetivo. Y no lo digo porque quiero copiarlo de él, sino Cristo en mí se tiene que expresar el mismo Cristo que soportó las tentaciones. Ese mismo Cristo está en mí. Yo tengo que permitir que Él se decodifique y que se manifieste en mi vida cotidiana con la capacidad de resistir las tentaciones. Tentación de utilizar su poder. ¿Se recuerdan que después de ser bautizado fue llevado al desierto? Y después de ser llevado al desierto, Satanás lo tentó con 3 cosas. Tentado al utilizar su poder para satisfacer sus deseos físicos. En este caso, convirtiendo las piedras en pan, porque tenía necesidad de comer. Aún siendo una necesidad, se dio a la tentación. Segundo, tentado en conseguir fama, arrojando desde el pináculo del templo, tampoco lo consiguió Satanás. Digamos que yo me imagino los 2 escenarios. El escenario de Adán y Eva. Satanás ahí viendo cómo haciendo, voy a hacer tentar y voy a acercar a esto. Muy bien. Y ya con esa experiencia de Satanás, vio a nuestro maravilloso y amado Jesucristo aquí en la tierra, a quien le debemos todo. Dijo Satanás, ya tengo experiencia con Adán y Eva, y estos ya cayeron. Ya sé de las estrategias, les voy a aumentar el ego personal. Y estos ceden, como cedió Eva, como cedieron muchos. Y así es Jesucristo. Lo que no sabían es que nuestro maravilloso Salvador tenía un carácter propio, tenía un carácter de mansedad y humildad que no iba a ceder ante cualquier situación de egocéntrica. No lo sabía. Mas, sin embargo, él confiado, salió Satanás y dijo, al igual que pude confundir a Eva, vamos a confundir a Jesús. Pero en la primera instancia del convertir piedras en pan no pudo. Bueno, dijo, le voy a estimular un poquito más el ego. Así que vamos a conseguir que tenga fama arrojándose de este lugar. Tampoco lo consiguió. Bueno, hoy sí va, esto sí va a ser la tercera vez. Lo llevó a un lugar y le dijo, mira todo esto, te daré todos estos reinos y postrado me adorarás. Lo que no sabía es que Jesucristo tenía ese carácter de no ceder a esto. Así que la tentación de las riquezas, poder y prestigio a cambio de postrarse ante el tentador y adorarlo, no pudo ser. Jesús, el diablo no lo consiguió. ¿Por qué no lo consiguió? Porque Jesús no se ensimismó, no puso sus ojos en sí mismo, en su necesidad de comer, no puso sus ojos en su necesidad de tener fama y dinero, no puso sus ojos en ser un gran político, no. Él se centró en otras personas y no en él. Posiblemente pensó en usted, posiblemente pensó en mí. Si cedo ante esto, mis hijos no van a alcanzar la salvación. Así que la capacidad otro indicador del carácter de Cristo es la capacidad de responder emocionalmente, responder cognitivamente, voluntariamente, en casos similares de adversidad y mostrar empatía, dejando a un lado el egoísmo. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Como cuando él estaba con sus discípulos y ahí iba a ser apresado por los romanos y en un momento determinado un guardia lo tomó y vino Pedro y sacó su espada y le cortó la oreja. Y bien hubiera podido decir eso. Hubiera decidido, me lo tiene.
¿Por qué me toma a mí? Merecido no lo tiene, pero no. ¿Qué dijo el carácter en donde encontramos la esencia de Dios que puede estar en nosotros, no por copiarse, sino por dejar expresar eso? Porque si ya está Cristo en nosotros, no nos costaría solo dejar expresarlo. Entonces, la capacidad de responder en casos similares, el Salvador, ¿qué hizo? Utilizó su poder, juró, puso la mano en la oreja del guardia, restauró la oreja del guardia. Estaba pensando, ¿qué me va a pasar? Ahora es el momento que me va a llevar. Aún en momentos de adversidad, no pensó en él. Pensó inclusive en su beneficio de su enemigo. Miren, mis hermanos, esto es una locura. Pero este es el Evangelio Santo. Y esta es la esencia del carácter de Cristo. Otra escena en la vida de Cristo. Cristo ante Pilato, cuando este oficial romano dijo a la multitud enardecida, he aquí este hombre, el culpable. Y la muchedumbre agitada insultaba, condenando como criminal y blasfemo, y diciéndole que lo condenen. Pero cuando Pilato decía, he aquí este hombre, él no entendía quién era ese hombre. ¿Por qué? Porque este hombre era perfecto de carácter, conquistador de toda debilidad y de toda tentación, y que podía decir, como dijo a sus compañeros de labor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Ese mismo es nuestro modelo, mis hermanos. Ese es el carácter de Cristo que no tenemos que mucho imitar ni emular, sino dejarlo expresar, porque vimos nosotros en Efesios, en la proposición en Cristo, quiere decir que nosotros estamos contenidos en Cristo y Cristo está contenido en nosotros. Muy bien, la preocupación principal del hombre en la vida no debiera ser la adquisición de dinero, fama ni de posiciones materiales. No debiera ser la ejecución de proezas físicas, de fortaleza intelectual, sino que la meta, la más elevada de esta vida, debe ser el desarrollo de un carácter similar al de Cristo, a la medida, a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Creo que aquí damos conclusión a todo esto. Sé que fue algo muy pequeño comparado a todo lo que deberíamos entender, pero espero que Dios Todopoderoso bendiga su palabra y que no regrese vacía. Amén. Vamos a pedir a los hermanos que abran sus micrófonos y abran sus videos para poder comentar preguntas, observaciones, añadiduras y complementos. Es bienvenido en este momento. Porque estoy viendo que en video está activo la hermana Corina y el doctor y el hermano Raúl Aguilar. Le vamos a dejar el tiempo a la hermana Corina y luego al hermano Aguilar. Si hay alguna observación, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. El tiempo es de ustedes, hermanos. Muy buenas noches, amados hermanos. Con mucho entusiasmo los saludo y los animo para que sigamos adelante en tan magnífica clase magistral la noche de hoy. Nos vino a llenar bastante porque en realidad uno a veces ignora la grandeza del carácter de nuestro Dios, de nuestro Cristo. También quiero de una manera especial al hermano César, un abrazo de fortaleza para su apreciable familia y estamos siempre
pidiéndole al Señor fortaleza. También quiero felicitar al doctor por su formación en aprender más un nuevo idioma. Eso también lo anima a uno y uno piensa tal vez aprender algo más. Y yo pienso que esto es la iglesia reformada, nos enseña a seguir creciendo en la vida intelectual, también es muy importante. Con respecto a la cristología del Señor, yo vi al señor Francisco de la Cueva, tiene un extenso, pero muy extenso y muy buen concepto acerca de esto. Sí, me parece que él estuvo en Guatemala. Y así fue. Y yo creo que él fue cuñado de don Pedro de Alvarado, si no estoy mal. Oh. Porque don Pedro de Alvarado se casó con una señora de apellido de la Cueva. Ah, sí. Me imagino que más seguros que sí. Esta historia y es muy impresionante porque ellos eran recatolicísimos, pero es muy importante esto, querido doctor. Muchas gracias por instruirnos y siga adelante. Muchas gracias, hermana, que Dios la bendiga. Gracias por sus comentarios. Le vamos a dejar el tiempo al hermano Raulito, que está siempre con nosotros. Es un gusto que esté con nosotros. Bien, buenas noches a todos, hermanos. Celebro de todo corazón esta exposición de la cristología, ¿no? Yo creo, Marcos, que le ha dado un enfoque un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver tradicionalmente en las doctrinas. Pero lo más importante y lo más fundamental de estudiar la cristología es, a mí me impactó mucho el cuadrito ese que vos hiciste de los carismas, de la sabiduría, y que pusiste que el equilibrio estaba justo en el medio cuando nosotros tratamos de imitar el carácter de Cristo. Decían los sabios de Oriente que el camino perfecto o el camino de la sabiduría es el camino del medio, es decir, sin caer en los extremos pentecostales ni en los extremos, ¿no?, de las iglesias tradicionales. Porque por allí sí nos pasa que, y quiero rescatar solamente este punto, hermano, porque ha sido todo muy clarito y es para seguirlo profundizando a cada aspecto, Marcos. Lo que vos decías de esta nueva corriente, yo hablé con un doctor aquí en Córdoba y le dije que era una nueva postura judaizante la que se estaba infiltrando en la iglesia, porque él estaba con todas esas cosas, las fiestas judías, los nombres judíos, ¿viste? Y él me dijo, me contestó, porque yo le mandé unos textos bíblicos donde, como hiciste vos en su momento con el hermano Marvin, le mandé unos textos diciendo que Cristo es la culminación de todas las cosas. Y volvernos para atrás, mi tesis era, no podemos estar queriendo vivir nuestra vida con figuras y sombras, siendo que tenemos la persona de Cristo revelada en toda su plenitud. Amén. Y me acuerdo que este doctor me contestó, Marcos, yo también te quiero mucho. O sea, no hubo una contestación formal, porque no la hay, no la hay. Aquí en Córdoba está pasando lo mismo, Marco. Hoy ya no quieren decir Jesús, y si nosotros hablamos de Jesús nos dice que somos unos neófitos, unos retardados, porque usamos Jesús y la J no está en el griego. Y bueno, todas esas cosas que, ¿no es cierto?, son feas y que ¿sabes de qué hablan, Marcos? Ajá. De la falta de carácter de Cristo en las personas. Es cierto, justamente. Y nos falta, Marco, y ha sido tan precioso este punto que vos has traído, porque por ahí en este mismo grupo se dio, Marcos, que si no se acepta mi postura sobre un punto, me salgo del grupo. Y ahí el carácter de Cristo, ¿dónde está? Amén. Ahí está la imposición, el yo la tengo clara, el otro no es el que no sabe. Eso es diabólico. Amén. Porque donde hay división está presente el diablo. Y hoy lo que necesitamos como iglesia es lo que tú has dicho, Marco, que se viva
y se experimente el carácter de Cristo en nosotros. Es decir, es nuestra lucha no es contra ninguno de los hermanos, contra ninguna es contra nosotros mismos, y esta carne, como dijiste vos, que no quiere, que está ensimismada, que no se va a ofrecer para el otro, y yo he sido muy ministrado por esto, Marcos, porque cuando se hace con excelencia como tú lo has hecho, cuando el hermano René nos ministraste, René, yo vi que en esa administración hubo unción, y el Espíritu es ahí donde trae claridad. Lo que tú has hecho, Marco, también ha sido una administración con unción, y se siente, porque eso es lo que te llega adentro, porque cuando hay ministración ungida es porque pasó primero por ustedes. En ustedes se procesó la palabra, por eso cuando vos la das, al otro le llega. Por eso es cuando damos, ¿no es cierto?, ministraciones de acá del intelecto, a nadie le llega, porque no ha pasado esa palabra por el corazón. Yo te bendigo, Marcos, Gracias. y bendigo este grupo en el que nos ponemos todos con humildad, con sencillez y con gratitud a Dios, porque tenemos un lugar para escuchar, que se nos hable, que iglesia es necesario manifestar el carácter de Cristo en nuestra vida. Eso es todo, Marcos. Gracias, hermano Raúl, muy amable. Vamos a dejar el tiempo a René, que está activo aquí. Hola, René, buenas noches. Marcos y grupo, hermanos, a todos, buenas noches. Solo vamos a hacer unos cambios aquí en el audio. Se oye la reverberancia hasta Argentina. Entonces, sí, vamos a... Es que tenemos ahí dos audios, entonces ahora sí acortamos uno.